Vamos al Salmo capítulo 16. Quiero que lo leamos juntos. Usted me sigue en la lectura y luego damos una oración para iniciar. Salmos capítulo 16. Mictam de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables, y en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Acompáñeme a orar. Dios santo y eterno, justo, verdadero, qué privilegio más grande el que tenemos hoy de podernos congregar, de tener la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla, de cantar alabanzas, Señor. Toda nuestra vida el día de hoy es una forma de adoración a ti. Queremos hacerlo y queremos seguirlo haciendo. Ayúdanos, Señor. Así como lo vamos a estudiar, a que el deleite de nosotros seas tú, a que nuestra porción y herencia sea tu Hijo Jesucristo. Es lo que queremos pedirte el día de hoy. Permítenos concentrarnos, meditar en estas verdades y saber que nada de lo que hacemos es por nosotros, sino que es por ti y para ti, oh Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace unos años, cuando era pequeño, porque sigo siendo joven, espero que eso sea real. Todavía lucho con reconocer mi edad. Pero bueno, estaba leyendo un libro que me llamó mucho la atención y quiero compartirles un testimonio de ese libro, algo que está allí. Dice un hombre: ¿qué clase de hombres son estos?, se pregunta Nicolai Cámara. Ante el sufrimiento se regocijan, cantan en las horas más oscuras. Si tienen un pedazo de pan, lo comparten con el que no tiene. Mañana y noche unen sus manos y hablan con alguien que nadie puede ver. Y al hacerlo, sus rostros resplandecen. Decía este hombre, antes de creer en Cristo Jesús. Pero este hombre fue transformado y allí en donde se ubicaba, en la Unión Soviética, fue arrestado y lo trajeron ante un pastor que fue el que le predicó el evangelio. Lo estaban torturando a este hombre y como vieron que él no respondía, llamaron o tomaron a Nicolai y le dijeron lo siguiente al pastor. Le dijeron: si te niegas a revelarnos todos los secretos de tu iglesia, torturaremos a Cámara frente a ti. Y el pastor le preguntó a Cámara: ¿qué debo hacer? Cámara le dijo: sé fiel a Jesús y no lo traiciones. Soy feliz por sufrir por el nombre de Cristo. Y el capitán dijo: le sacaremos los ojos a Cámara, le dijo al pastor. Él respondió diciendo: cuando me saquen los ojos veré mayor belleza de la que ahora puedo ver con estos ojos. Veré al Salvador. Tú permanece fiel a Cristo hasta el final. Cuando terminaron de sacarle los ojos a Cámara y viendo que el pastor aún no les había dado la información que pedían, el capitán se volvió hacia el pastor nuevamente y le dijo: si no hablas sobre tu iglesia, le cortaremos la lengua a Cámara. El pastor gritó desesperadamente a Cámara: ¿qué hago? Las últimas palabras de Cámara fueron: alabado sea el Señor Jesucristo. He dicho las palabras más sublimes que puedan ser expresadas. Y ahora, si lo desean, pueden cortarme la lengua. Este hombre sabía bien lo que significaba su porción. Y no creo que a día de hoy pasemos por una situación semejante a esta.
Estamos en una situación de confort. La iglesia está tranquila, tenemos libertad, tenemos muchas oportunidades. A veces parece que la iglesia quedara adormilada por esa libertad que tiene. Vive la vida de una forma simple, sin la conciencia de quién es nuestro Dios y cómo hemos sido transformados por Cristo. ¿Para qué hemos sido transformados? Para adorar a nuestro buen Dios. Y esto solo es a través de Cristo. Esas palabras de ese hombre fueron las palabras dadas a Cristo. Esa es la respuesta. Y quiero que usted vea la porción y herencia del creyente. Quiero que vea a Cristo a través de este salmo. Y para ello es necesario que observe aquello que el salmista resalta en este salmo y la manera gloriosa en la que concluye que es su porción, que es Cristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Quiero que lo anote si tiene el tiempo. El primer punto es reconocer que Dios es la porción soberana del creyente. Eso lo vamos a ver en los versos 1 al 4. Nuestro segundo aspecto es Dios es la porción benevolente del creyente. Y eso lo vamos a ver en los versos 5 al 8. Y por último, vamos a ver que Cristo es la porción de vida y esperanza para el creyente. Y eso lo vamos a ver en los versos 9 al 11. Y mi deseo, hermanos y amigos que nos escuchan hoy, es que ustedes puedan ver que solo es a través de Cristo que su vida posee valor, que su adoración tiene sentido y que lo que vive en este mundo como un creyente es un término pasajero mientras recibe la promesa gloriosa que Cristo nos ha dado. Y quiero que observen el principio del Salmo. El título del Salmo, no el que está en negrita, sino el que dice Mictam de David. Aquí encontramos una estructura musical conocida como Mictam. Este término realmente es un misterio. Se tradujo literalmente, es decir, tomaron las palabras hebreas y lo pusieron allí. Es decir, que no tiene un significado para nosotros en el idioma español. Pero sí hay unas definiciones que han querido dar a este término Mictam. Algunos consideran que significa un salmo para que sea colgado en algún lugar visible. Inclusive en la versión de Nueva Biblia de las Américas, usted lo puede ver, tiene como una cruz y al final explica qué significa ese Mictam o el término Mictam, qué puede significar. Es un poema epigramático. ¿Qué es esto? Era una forma en la que los judíos inscribían el salmo en alguna columna o en algún estandarte para que la gente lo viera en un momento de conmemoración. Otros mencionan que Mictam significa un salmo para ser recitado en medio de momentos solemnes. Inclusive algunos dicen que Mictam significa oculto o escondido. Otros mencionan que significa oro. Es un salmo de oro o salmos que tienen una expresión diferente. Bueno, si usted me pregunta a mí cuál de esos 3 términos deberíamos tomar, yo le diría que todos, porque el salmo tiene esa intención, tiene todas esas intenciones. Tiene la intención de ser un salmo para que usted lo medite en su privacidad, pero también es un salmo para publicar juntos, como lo estamos haciendo hoy, o también es un salmo para valorar como un salmo de oro. Eso lo decía Charles Spurgeon. Yo creo que sí es un salmo de oro en el sentido de la riqueza que tiene este salmo y la revelación que hace de Cristo desde el Antiguo Testamento. Es algo maravilloso. Pero ya que usted sabe que esto es un salmo para ser recitado en la privacidad, es un salmo para ser publicado y es un salmo que podríamos atesorar como un baluarte, podríamos empezar hablando de nuestro primer punto, y es Dios es la porción soberana del creyente. El verso dice: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En muchas ocasiones observamos los imperativos como órdenes. Aquí el verso inicia con un imperativo: protégeme, ¿no? Inclusive en muchos salmos encontramos imperativos, pero hay un error que nosotros tenemos, y es que cuando vemos el imperativo o vemos la orden, porque David le está diciendo a Dios: protégeme, es una orden, suena como grosero, como atrevido, como temerario de parte del salmista
darle una orden a Dios. Pero lo debemos ver desde la perspectiva del salmista. Hay una necesidad imperante. Este salmo es atemporal, no nos dice qué está ocurriendo con David, no nos dice absolutamente nada, no sabemos en qué momento pudo haberlo dicho. Seguramente después de haber recibido el pacto davídico, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí vemos que hay una necesidad de que David sea protegido. Y esta palabra, protégeme, tiene relación con ser preservado y tiene mucha relación con lo que más adelante va a decir el Salmo. Quiero que observe esa palabra de la forma correcta, pero para que la vea de una forma correcta, pasémoslo a una situación que nos puede suceder a cualquiera. Dios no lo quiera, como decimos muchas veces, pero piense en un atraco. Si usted estuviese por un momento en esa situación y estuviese solo, pues ¿para qué gritar? Nadie lo va a escuchar. Usted ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Solo se dejaría llevar por esa situación. Sin embargo, si usted ve una tienda cerca o ve gente que está cerca, tomaría una actitud valiente y lo que haría es gritar y pediría ayuda, o se mete a la tienda y le pide ayuda. Usted le diría a la persona, ayúdeme, y le está dando un imperativo. Y estoy seguro que la gente no le va a decir, uy, qué señor tan grosero, mire, me está diciendo que le ayude. No, no va a tomar esa actitud, sino que la persona va a corresponder a su necesidad. Y eso es lo mismo que está haciendo David aquí. David le está presentando una necesidad a Dios y le está pidiendo que le ayude. No es algo irreverente, grosero, inclusive no está mostrando superioridad. Todo lo contrario, cuando usted pide ayuda y está pidiéndole a alguien esto, usted está demostrando inferioridad, que necesita a alguien más para poder, para evitar el robo en ese caso. Él está pidiendo ser preservado, que sea protegido, y él está apelando al carácter de Dios para ello, cuando utiliza el vocativo, oh Dios, ahí en el verso 1, protégeme, oh Dios. Él está utilizando o está llamando al nombre de Dios. Pero aquí parece que no estuviese apelando a algún atributo. Sin embargo, el salmista está hablando acerca de el Creador. Él está diciendo, mi Creador, protégeme, guárdame. Aquí vamos a ver varias palabras, tal vez en la Reina Valera se van a notar más, porque allí sí utiliza Dios o Jehová haciendo énfasis en diferentes términos o definiciones que quiere dar. Entonces, él está hablando a Dios. Él sabe quién es su Dios y por eso está pidiendo la protección. Ahora mire el verso 2. Y aquí aparecen dos palabras más que se refieren al Señor. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Usted diría, pero tal vez en esta versión no tiene tanta relación utilizar la misma palabra. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Pero en la Reina Valera seguramente aparece Jehová, pero en la Biblia de las Américas el Señor, el primer Señor, está en mayúsculas. Y esto es importante, no quiero decir que voy a tomar todas las palabras y querer darle un significado, pero aquí sí es muy importante porque van a ver que más adelante el salmista va a apelar a todo lo que ha dicho para hablar acerca de su confianza. Pero noten, la palabra que aparece allí ya es la segunda vez que nombra al Señor. Primero lo nombra como creador y ahora está diciendo Señor con el término Jehová o Yahweh, que es el tetragramatón, es el nombre impronunciable de Dios. ¿Y por qué es importante esa palabra o hablar acerca del nombre impronunciable de Dios? ¿Quién lo está hablando? Lo está hablando David. Y lo otro que es importante es que él está apelando al Dios del pacto. Es decir, que el conocimiento que tiene David no es somero acerca de quién es Dios. Él está apelando al Dios del pacto. ¿Y de qué pacto? Segunda de Samuel, capítulo 7, el verso 16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esas son las palabras que Dios le da a David acerca de su futuro, de los reyes que van a salir de él. Incluso en este pasaje más atrás, la manera en la que Dios habla a David por medio del profeta Natán es presentándose como el Dios del pacto. Él está diciendo, yo soy Yahweh, yo soy Jehová. Él se está presentando a David como el Dios del pacto. Y esto muestra el conocimiento que tiene David
de este término. Y es maravilloso. Las palabras que utiliza David no las utiliza porque sí, sino porque reconoce claramente quién es Dios para su vida. Y él reconoce entonces no solamente que Él es el Dios del pacto, sino más adelante dice, tú eres mi Señor. Y aquí aparece otro Señor. Y está apelando en este caso a la relación que tiene el salmista con Dios, que Él es su rey, Él es el soberano. Eso es lo que le está diciendo. David entonces reconoce a Dios como el creador en el verso 1, reconoce a Dios como el Dios del pacto en el verso 2, y allí mismo en el verso 2 lo reconoce como su soberano, como su Señor. ¿Notan? Él ha dicho 3 atributos de Dios, 3 en solamente 2 versos. Tal vez cuando lo leemos lo podemos pasar por alto, pero esto es fundamental para comprender el texto. Y usted lo va a ver más adelante, porque usted puede reconocer quién es Señor de nuestras vidas y quién demanda el señorío y cómo debemos responder nosotros a ese señorío. Santiago capítulo 2 verso 19 nos puede mostrar algo, y esto, por eso es importante que él utilice estos 3 términos. Santiago 2:19 dice, ¿usted cree en Dios? Bueno, está bien, pero los demonios también creen. O sea que no es suficiente con que el salmista le diga a Dios como creador, porque inclusive los enemigos de Dios saben que Él es el creador. Hace falta algo más. Inclusive las personas incrédulas pueden reconocer el pacto de Dios con Israel, y por eso lo detestan a Israel, y no son creyentes. Pero este salmo nos está mostrando la particularidad de usar los nombres de Dios, mostrando el carácter que tiene Él y cómo se va acumulando hasta llegar a un punto en donde puede comprender con claridad por qué es necesario para el salmista aclarar quién es Dios para su vida. No solo es su creador, no, es el Dios del pacto, pero es su Señor. Ahí hay propiedad en esas palabras. ¿Usted puede declarar esas palabras que hizo el salmista? ¿Él es su Señor realmente? Para nosotros los creyentes es necesario meditar en quién es nuestro Dios, en observar su carácter y desde el estudio de este salmo verlo desde su soberanía. Y pregúntese esto, ¿qué involucra que Dios sea soberano? ¿Para qué nos sirve saber esto? Y usted podría decir, como todos los creyentes, que deberíamos saber que Dios es soberano porque sabríamos que no hay nada que se le escape de sus manos. Todos estamos bajo Él. Su vida y la vida de aquel que aún no cree en esta verdad están bajo el control de Dios. Así ha sido hasta el día de hoy. Justo después de aclarar quién es Dios para el salmista, él concluye diciendo ahí en el verso 2, ningún bien tengo fuera de ti. Y esta declaración es reflexiva frente a los atributos que está dando el salmista respecto de Dios. Piense por un momento. ¿Esa declaración usted la puede hacer hoy? ¿Realmente usted no tendría ninguna preocupación si muere el día de hoy? Algunos diríamos respecto de eso, me falta ver crecer a mis hijos. Por ejemplo, yo tengo una niña que va a cumplir 2 años apenas. Pero estaría aferrado a este mundo si diría que no estoy listo para morir hoy. Otros dirían, no, tengo que terminar la carrera, que por lo menos mi papá me vea graduado. O, Dios mío, estoy en una hipoteca de casa y no voy a alcanzar a pagarla. Si usted está pensando así, usted estaría diciendo que Dios no es omnisciente, o que Él no es omnipotente, o que no es soberano, ya que no está tomando la mejor decisión si me lleva hoy. Y eso es terrible. Realmente este tipo de pensamiento estaría alejado de una comprensión acerca de este primer punto, de que su porción es el Dios soberano. Ese tipo de pensamiento le mostraría que usted es un ídolo para usted mismo, un ídolo limitadamente soberano. ¿Qué porción podría? Ese pedazo de torta que le tocó a usted, si está adorándose a usted mismo, está podrida. El verso 2 está diciendo que no hay ningún bien, y ese bien que menciona el verso 2 se relaciona con la felicidad.
Su felicidad, hermano, no está en las cosas materiales de este mundo, sino en el Creador, el Dios del pacto, el Señor soberano. Es lo que está diciendo el salmista. Si nosotros, quienes miles de años después leemos este salmo y creemos en que Dios es para nosotros esa porción soberana, entonces hacemos parte de aquellos que menciona el versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Los santos, los santos. No solamente usted o David está diciendo, no solamente yo me beneficio de ver el carácter de Dios, sino que también los santos, los separados por Dios y para Dios. Es lo que está diciendo el salmista. ¿Notan la importancia de reconocer la soberanía de Dios? Usted es santo porque Él lo hizo santo. La palabra noble, allí más adelante, ellos son los nobles en el verso 3, está relacionada con la realeza. Está hablando acerca del señorío que tiene Dios sobre estos santos. Y los creyentes, siendo sus nobles, sus servidores, nos sentimos gozosos de que Él nos reine, de que Él tome el control de nuestra vida. Esto es algo maravilloso para nosotros. Inclusive es maravilloso porque reconocemos que a través de esa obra soberana es que nuestras vidas han sido transformadas. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Que usted atesore a Dios, le ayuda a comprender que aquellos que han sido transformados como usted son una bendición. La comunión es una bendición y solo puede suceder en un corazón que comprende la verdad de quién es Dios, porque no puede separar una cosa de la otra. Estas dos cosas están inevitablemente juntas: conocer a Dios y la comunión entre los creyentes. Filipenses 2, 1 al 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esa es la unión. Es de este mismo gozo del que habla Pablo, al que se refiere David, ahí en el verso 3. Ahí está la delicia de los creyentes. Es una gloriosa declaración. Y el contraste es claro allí en el verso 4. El término que aparece allí: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Ahí hay un contraste. Entonces, los creyentes entendemos, comprendemos que Dios es nuestro creador, que Él está sobre nosotros, que Él es el Dios del pacto, que hay unidad al conocimiento de Dios acerca de esa verdad, pero que hay personas que no están allí. Hay personas que están alejadas de esa verdad. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 4? Aquellos que han corrido delante de otro Dios. Ahí nos está mostrando una realidad para todos los incrédulos. Se aumentarán las aflicciones, los dolores, y esto hace referencia a los problemas. Y creo que no hay definición más clara que nos permite ver la confusión del día de hoy. Los problemas crecen y crecen cuando las personas corren hacia otros dioses. Noten, hace poco, aquí en Colombia ya permiten que niños menores de edad puedan definir su sexo e inclusive hacer parte de procedimientos para cambiar su identidad. Inclusive en su documento de identidad lo pueden hacer. ¿Qué problema? ¿Qué problema va a ser para un niño de 5 años que le den toda la libertad que quiere de decir que va a ser una mujer y a los 18 años dice: no, me arrepentí, yo soy un hombre? Inclusive en esa entrevista decía la persona involucrada, dice: solo puede cambiar su identidad una vez. ¡Qué desastre! ¡Qué confusión! Por eso el texto está diciendo: se multiplicarán las aflicciones. Esos son problemas y van a seguir creciendo, van a seguir llegando. ¡Qué confusión! Es de no creer ver cómo las personas están confundidas el día de hoy. Pero si usted y yo estamos en la Escritura, sabemos que no es sorpresivo, es lo que va a pasar. Romanos capítulo 1, versos 18 al 25 lo muestra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia
restringe la verdad. ¿No le parece curioso que estos hombres restringen la verdad? Están diciendo que Dios no es soberano. Van a tener problemas con eso. Los van a tener porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hasta ahí llegó la soberanía de ese hombre que cree que tiene el control de este mundo. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y más adelante, acerca de ello, demostrar la revelación de Dios, de quién es Dios, lo que está diciendo el apóstol es: no tienen excusa. Estos hombres no tienen excusa. Sus razonamientos se hicieron necios, su corazón fue entenebrecido, ridiculizaron la adoración de Dios, adorando hombres o animales. Eso lo hacen hoy en día. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Lo cierto es que la Escritura nos muestra que no es sorpresivo para nosotros ver esa caída en los hombres. Y la palabra aquí, correr, que dice de aquellos que han corrido a otro Dios, es enfática en la intención de estos hombres. El original muestra que invierten tiempo. Eso es correr. Estos hombres están invirtiendo tiempo, están invirtiendo energía para adorar a otros dioses y lo hacen. El texto nos muestra que esos ídolos están relacionados concretamente con sacrificios de sangre. Por eso dice: no derramaré yo sus libaciones de sangre. Y las libaciones es beber líquido. Eso es lo que se refiere a la libación. Usualmente las personas bebían algún vino o algún jugo como muestra de corresponder a un sacrificio en particular. Pero noten que en ese verso, en el verso 4, está hablando de un líquido que es la sangre. ¿Y por qué es fuerte este comentario? ¿O por qué la sangre es algo escandaloso acá? Está mostrando que estas personas se burlan de quién es Dios. Se están burlando de Él. Y eso tiene que ver por las normas y las leyes que estaban en el Antiguo Testamento. Levíticos 17, versos 11 al 12, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Estos hombres no estaban comiendo morcilla donde doña Segunda. Estos hombres estaban frente a estos israelitas bebiendo sangre y diciendo: no me interesa la ley de su Dios. Eso es lo que están diciendo estos hombres. Esto es temerario. Esa respuesta es temeraria. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es voluntaria. Estos hombres voluntariamente estaban haciendo esto. Estos hombres están considerando que tienen el control, que ellos son los soberanos. ¡Qué ignorancia! El mandamiento para Israel era no tomar la sangre porque era usada como un símbolo de expiación. Por eso es que estaba prohibido para ellos beber la sangre, porque simbolizaba el cubrimiento de sus pecados. A día de hoy no. Y estoy seguro que usted no es de este tipo de gente enferma que tomaba sangre solamente para burlarse de la ley de Dios. Estos hombres lo estaban haciendo con toda la intención de burlarse de la obra de Cristo. Y usted lo ve en el futuro, hablando del nuevo pacto. ¿Qué simboliza la sangre? Estos hombres no solamente se estaban burlando de lo instaurado en el Antiguo Testamento, sino que se estaban burlando de lo que significaría para el futuro ese sacrificio. Eso es lo delicado de la ignorancia de estos hombres, de creer que ellos tenían el control. Inclusive en su boca no debería hablarse de este tipo de cosas, de este tipo de inmoralidades, de este tipo de maldades. Es lo que está diciendo allí el verso. No va a hacer esas libaciones de sangre, no lo va a hacer, es lo que está diciendo el salmista, pero ni sus nombres pronunciarían sus labios. Y esto tiene relación con nosotros los creyentes. Efesios 5,
2 al 4, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. A veces nosotros estamos inclinados a este tipo de personas, a burladores, a detractores, a difamadores, y no nos interesa. Políticamente inclusive nos involucramos tanto que preferimos que un incrédulo lo apoyamos. Apoyamos a un incrédulo, a un inmoral. Dios es soberano, recuérdelo. Dios es su porción soberana, hermano mío. No un hombre, no su trabajo, no una persona, es Dios. Y esto nos debería ver quién es Dios. No solo es soberano, Dios es bueno. Y eso lo dice nuestro segundo punto. Dios es la porción benevolente del creyente. Están los versos 5 al 9. Los salmos ayudan un poco en la estructura musical porque si se dan cuenta hay párrafos que son más concretos. Y eso nos permite hacer esta división de cierta manera. Noten la declaración del salmista en el verso 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Dios es bueno. Esa es la declaración que está haciendo el salmista y esa es la declaración que todo creyente debería hacer hoy. Dios es bueno. Hoy usted la puede hacer. Nos ha dado lluvia. Nos ha dado la oportunidad de llegar acá. Dios es bueno. Usted ahorita va a comer, no porque usted tenga dinero en el bolsillo, sino porque Dios es bueno. No debe haber duda al respecto. Usted puede meditar en siquiera el día de hoy, en siquiera este instante y decir, mi Dios es bueno. Y David vuelve a utilizar el nombre del pacto ahí, el Señor. Vuelve a utilizar este nombre impronunciable y está apelando a que Él pertenece al pacto. Es lo que está diciendo David. Yo hago parte de ese pacto. Maravilloso. Usted y yo pertenecemos al nuevo pacto. Por eso Él es el Dios del pacto. Es en Dios que tenemos nuestra porción y herencia. Un puritano menciona, ningún pueblo, familia o persona puede aspirar a mayor bendición que esta, a que Dios more entre ellos. Ese es el regalo más grande que puede tener un creyente. Spurgeon menciona, también nosotros podemos apropiarnos del Señor y ufanarnos de Él, pues Él es la comida y la bebida de nuestras almas. Es nuestra porción, el que suple nuestras necesidades. Es nuestra copa rebosante de deleites reales. Una copa que en parte disfrutamos ya en esta vida. Y siendo nuestra herencia, disfrutaremos plenamente de la vida venidera. ¡Qué verdad! Y esto yo creo que resume ese verso 5. David apela a la soberanía del Señor al mencionar que Él sustenta su suerte. Estamos protegidos por Dios. Nada de lo que hacemos está por fuera del designio de Dios. Y David lo reconocía, por eso él menciona, tú sustentas mi suerte. Lo que yo no sé, Él lo sabe y tiene control de eso. Y esa palabra tiene relación con los terrenos. Lo va a complementar también allí en el verso 6, cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, una de las formas en las que el pueblo de Israel delimitaba un lugar o un terreno era con cuerdas. Entonces, lo que está diciendo David es, lo que me corresponde a mí es lo mejor que me corresponde. Y no está envidiando el regalo de cualquier otra persona más. Está diciendo, es lo mejor que me ha tocado, lo mejor. Y usted y yo hemos sido puestos en ese lugar. Esas cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. ¿Cuáles son esos lugares? 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es su terreno? La luz admirable. Estamos en el mejor lugar que cualquier persona pudiera estar. La luz admirable de Cristo. Ese es el regalo más grande, estar en el reino de la luz.
No hay ningún otro lugar en donde usted y yo deberíamos desear estar. Y la declaración del salmista está ahí en el verso 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches a mi corazón instruye. Esto nos permite entender la necesidad del salmista por recordar una y otra vez dónde está su porción. Su herencia está en la luz. Y este deseo del salmista de recordar una y otra vez estas verdades también aparece fundamentada en otros textos de la Biblia. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación del creyente debe ser de día y de noche, es lo que está diciendo el salmista. De día y de noche yo estoy meditando en quién es Dios, en los consejos de Dios, en la verdad de Dios. Inclusive ahí en el término corazón, que es el que utiliza en el verso 7, él menciona los riñones, la parte interna del hombre. Todo su ser está dispuesto a meditar en quién es Dios. Qué bueno es. ¿Cómo puede alentar a otros hermanos solo a través de la verdad de Dios? Usted, al saber la Escritura, al reconocerla, puede alentarlos, ¿verdad? A veces necesitamos eso. No palabras de consuelo, necesitamos la palabra de Dios. Y si usted está lleno de ella, puede animar a otros, puede enfocarlos a otros a ver lo bueno que es Dios. Dé gracias a Dios por el privilegio de contar con una iglesia que predica la verdad. Dé gracias por tener a hermanos que procuran conocer la verdad y animarse los unos a otros. Eso es una forma de decir, Dios es bueno. Tenga en cuenta que todos los días también usted tiene una responsabilidad con su Biblia, y es leerla, es meditarla en su casa, no solo hoy, no solo en los espacios que tenemos comunión los unos con los otros, sino en su intimidad. Por eso David está diciendo, desde lo más profundo de mi ser, seré instruido por la verdad. Y eso nos está animando a nosotros a ver la importancia de estar llenos de la Escritura. Una cosa le permite al salmista ser colocada como prioridad después de ver el tesoro de la palabra, es en el verso 8. Después de reconocer todo lo que ha traído el Señor a su vida, que hace parte del reino de la luz, que es alimentado a través de la palabra, él dice en el verso 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si su prioridad no es Dios, estará totalmente expuesto a caer en la tentación. Estará expuesto a crear ídolos, estará expuesto a dejarse llevar por las corrientes de este mundo, estará expuesto a dudar de la bondad de Dios. La declaración del salmista es evidente. Él estará firme, no por sí mismo, sino porque Dios es quien lo sostiene. ¿No le parece hermoso esto? Para los casados, incluso, esto es algo claro. Yo llevo mi anillo de compromiso en este matrimonio con mi esposa, y es porque es una muestra de que para mí es un honor haberme casado con mi esposa. Ella no sabía que iba a decir esto, entonces está sonriendo. Lo logré. Bueno, la verdad es que yo estoy sintiéndome afortunado de haberme casado con mi esposa, con Rocío. Es una bendición. La he puesto delante de mí. Y sé que si mi relación matrimonial no está fundamentada en el diálogo, en estar juntos, en apoyarnos, esa relación se va a ir a pique. Y lo mismo está pasando acá. Si usted no coloca a Dios delante de usted, todas sus relaciones se van a afectar. Todas. Si su relación vertical no está bien, su relación a nivel horizontal van a estar afectadas. Y esto es una verdad, porque usted está con Dios. Dios le apoya. Si usted suelta su mano, se acabó todo. Isaías 41:13
Dios le dice a Israel, porque yo Jehová soy tu Dios. Noten, Jehová, el término, el nombre del pacto, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si usted está por fuera de eso, se acabó, no hay nada. Dios es bueno para con usted. Él lo provee, Él le ha dado un regalo grande y es el reino de la luz, recuérdelo. Él le ha dado acceso para que usted priorice su relación con Él. Y esto solo a través de Cristo. Todos estos beneficios que el salmista ha mostrado han sido obtenidos para nosotros los creyentes en Cristo. No más. Noten ahí el verso 9. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Y aquí aparecen tres palabras: corazón, alma y carne. Lo que está diciendo el salmista es la congruencia de la adoración. Todo su ser se involucra para adorar a Dios. Toda su vida. Aquí no estamos diciendo que son partes diferentes, no. Lo único que quiere hacer el salmista es enfatizar en que todo su ser está involucrado en la soberanía de Dios. Todo su ser. Toda su vida debe estar involucrada en amar al Señor, como lo dijo el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Ahí está. Su adoración, su respuesta a la benevolencia de Dios debería ser con toda su vida, no solo con un pedazo de ella. No solamente cuando usted viene al domingo a la iglesia, sino cuando usted está en su casa. Usted adora en todo tiempo y todo su ser está involucrado en esa adoración. Hay personas, dice un puritano, que escuchan el evangelio por un tiempo, cantan, oran, participan incluso de la Santa Cena, pero no con sinceridad ni con gozo en su corazón. Las cosas de Dios no pueden cohabitar por largo tiempo con nuestras corrupciones. Para que encontremos disfrute en ellas, el Espíritu Santo nos tiene que haber transformado completamente. Y eso nos ayuda a entender una cosa: que usted pueda valorar a Dios, que usted pueda verlo como su soberano, que usted lo pueda ver como el Dios benevolente, solo es posible a través de Cristo. Y ese es nuestro último punto. Cristo es la porción de vida y esperanza para el creyente. Todo esto que acabamos de leer no es posible si no está Cristo ahí. Usted no puede declarar estas verdades si Cristo no ha transformado su corazón, si el Espíritu Santo no mora en usted. Y estoy seguro que usted diría, bueno, pero el título habla de Cristo, pero a Cristo no lo veo por ningún lado. Bueno, allí en el verso 10 y 11 está Cristo. Es el fundamento de todo el argumento. Inclusive en la revelación de este texto, David está hablando de sí mismo ahí en el verso 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Está hablando el salmista. El salmista está comprendiendo el pacto que ha hecho el Señor con él. Y es importante observarlo. Eso es importante saber que el salmista está hablando de sí mismo. Pero él está dando una declaración que es muy, muy delicada. Y es que él está diciendo que no permitirá que su santo vea corrupción. Y esto es más delicado aún. Bueno, lo primero que dice el verso, no abandonarás mi alma en el Seol. Sí, puede ser posible en una persona, porque el Seol simplemente era un lugar en donde estaban todos. ¿Recuerdan ustedes la imagen de el hombre rico y Lázaro? Estaban todos en el Seol. Uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba recibiendo condenación. Entonces David está reconociendo que ese lugar podría él salir de ese lugar en el sentido de no estar siendo condenado o castigado. Pero lo último, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es algo que no cala en él, porque pues vamos a ser honestos, David está podrido, ya David no existe, ¿sí? Ya no hay nada de David en donde está enterrado. Entonces, ¿cómo esta declaración puede ser cierta para el salmista? Recuerde el pacto de Dios con David. Su reinado iba a ser eterno. ¿Qué palabras?
David está siendo consciente de que él no va a ver él no va a ser aquel que no verá corrupción. No le está diciendo por decir, él no le está diciendo por sí mismo. Él está seguro de que su futuro en la eternidad no es de tristeza o incertidumbre. Incluso él está considerando que alguien de su descendencia no verá corrupción. Y por eso él no tendrá tampoco que vivir de corrupción. Esto es maravilloso. Él está diciendo, no permitirás que tu santo, y esto hace un contraste con el verso 3, porque en el verso 3 vemos los santos, pero aquí en el verso 10 vemos tu santo, solo uno. Y usted podría decir, no, es David. Sí, pero a la luz del Nuevo Testamento podemos comprender que es Cristo. Hechos 13, versos 35 al 37. Por eso, dice Pablo, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Y Hechos 2, 22 al 33 lo menciona en el sermón de Pedro. Inclusive lo leemos desde el verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero siendo profeta, verso 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esa es la mejor conclusión que podemos dar de ese pasaje. Es Cristo, hermano. La esperanza de David era Cristo. Él no sabía quién era, pero sabía que estaba en él su esperanza. Hoy usted y yo conocemos quién es la esperanza de David. Hoy usted y yo sabemos que es Cristo quien le ha dado la vida, como lo dice el verso 11. Me darás a conocer la senda de la vida. Usted hoy lo puede ver, es Cristo la vida. Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Cristo. Es solo Cristo. Y la declaración final del salmista es la muestra de ese reconocimiento. Solo Cristo tiene el poder para darle a usted vida eterna. Solo Cristo. En la presencia de Dios hay contentamiento. Eso es lo que está diciendo la última parte del verso. El término delicias hace relación a las palabras, a los cánticos, los deseos espirituales. ¿Eso lo puede usted decir hoy? Hoy usted puede decir, Cristo es mi deleite. Hoy puede decir que solo Cristo y solo en Cristo usted ha hallado el gozo más grande que cualquier hombre ha podido encontrar. Hoy usted puede decir eso. Su provisión, su sustento, su herencia es Cristo. Él es el Señor de su vida. Su reconciliador con el Padre es Cristo. No huya, no puede huir de su presencia. Cristo es la esperanza de la vida del creyente y de su muerte también lo es. Amigo que me escucha hoy, ¿es Cristo su esperanza? Hoy su vida está en Cristo. Cuando usted muera, tendrá confianza frente a Dios. Usted podrá presentarse delante de Él y decir, tengo al testigo más grande de que Él ha pagado mi deuda, que es el Salvador. Hoy usted puede levantar su mano y decir, he sido reconciliado con Dios. Hoy usted puede decir, no hay tesoro más grande que Dios en mi vida. Cuando llegue ese momento, usted está preparado para decir, Cristo es mi esperanza. Eso es lo que dice esta canción. Y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré, vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará. Con Cristo
siempre estaré. Él es nuestro tesoro, hermano. Atesórelo, abrácelo hoy. Amigo, abrace a Cristo. Venga a Cristo hoy. Él es su mayor tesoro. Acompáñeme a orar. Dios eterno, soberano, justo, bueno eres tú, bueno es tu nombre. Si hoy podemos dar las palabras del salmista y decir que no permitirás que nuestra alma esté tribulada, es porque Cristo ha hecho la obra en nosotros. Si hoy tenemos la confianza de saber que nuestro destino eterno será tu presencia, oh Dios, es porque Cristo pagó por nosotros. Ha pagado la deuda que ninguno otro ha podido pagar. En nuestra ignorancia, creyendo que somos soberanos de nuestro tiempo, de nuestra vida, que solamente nosotros podemos hacer lo que es bueno. Solamente Cristo lo ha pagado, Señor. Solo tú, Cristo Jesús, has abierto nuestros ojos, has abierto nuestra mente y has visto nuestra miseria. Y hoy podemos decir confiadamente que Cristo es nuestra mayor porción, que no hay porción más grande para el hombre en este mundo que tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos a abrazar esta verdad, a saber que hoy tenemos vida abundante solamente a través de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Esto lo oramos en tu nombre. Amén.